todos, muchas gracias por recibirnos en este programa de The Travel Citizen. Hoy tenemos a un personaje maravilloso y muy importante en el gremio periodístico. Él es periodista, columnista financiero, escritor y sobre todo un gran cronista de la Ciudad de México. Ahora es nuestro embajador de México en el Vaticano. Muchas gracias, licenciado Alberto Barranco, por recibirnos. Gracias a ti, Karen, por esta entrevista, con mucho gusto. Muchas gracias. Cuéntenos qué ha significado para usted ser el embajador en un lugar como la Santa Sede. Bueno, tiene variantes. Vamos a decir que por un lado es una enorme satisfacción el que uno pueda representar a México, el estar aquí con la bandera nacional, el estar aquí, pues representando no solamente a los católicos, sino a toda la población mexicana que viaja aquí. Algunos vienen por motivo religioso, otros por motivo artístico. La plaza de San Pedro y la basílica misma, los museos, todos son un gran atractivo, no solamente para el que tiene alguna cuestión espiritual, sino también para el que tiene inquietudes arquitectónicas, artísticas, conocer las bellezas inmensas que hay aquí en materia de pintura, de escultura, en fin, documentos que durante muchos años habíamos oído hablar de ellos y que ahora podemos verlos, constatar que existen directamente. Y bueno, esa es por una parte la importancia que tiene esto, pero por otra también es porque la Iglesia Católica representa una parte importantísima en nuestro país. La historia misma nos habla de más de, vamos a cumplir 500 años justamente del proceso de evangelización en nuestro país, que se inicia a la caída de la ciudad de México Tenochtitlan. Y una ventaja más para México y en especial para mí, el hecho de que el Papa sea latinoamericano, que pueda yo hablar con él fluidamente en español. La mayoría de los jerarcas que están actualmente en el Vaticano, el secretario de Estado, el gobernador del Vaticano, todos ellos han pasado por la embajada del Vaticano en México, por la nunciatura, de tal manera que conocen bien el español. Incluso el que sigue, el número 3 del Vaticano, es un venezolano que también habla perfecto español, con lo cual pues tenemos un diálogo fluido, afortunadamente. Usted llega justamente cuando comienza la pandemia allá en Italia. Bueno, llegamos unos meses antes, Karen, llegamos en octubre y el 13 de diciembre, 2 meses después, viene la entrega de cartas credenciales al Papa, donde uno tiene la oportunidad pues, de una ceremonia muy solemne, muy, vamos, con mucho boato, donde le hace uno guardia, le hace uno vaya a la Guardia Suiza, lo lleva un señor con como si fuera un mayordomo de casa rica, en fin, una situación así muy, muy pomposa, pero lo importante es que uno tiene oportunidad de platicar con el Papa. Yo tuve oportunidad de hablar 30 minutos con él en forma directa, vamos, de cara a cara, él y yo solos. Y bueno, pues eso te da una gran oportunidad pues, de conocer, de entender un personaje tan importante como es el Papa, un líder moral de tantos millones de personas que también sean católicos o no. En este marco, bueno, pues después estábamos apenas encarrilándonos, apenas ya realizando algunos eventos cuando viene la pandemia. De hecho, yo tenía una agenda muy nutrida que se empezó a desmoronar, a desmoronar, a desmoronar por la pandemia. Había un grupo de mexicanos, había hecho un libro sobre el Papa, yo había hecho el prólogo, de hecho se publicó el libro, pero nunca se pudo presentar por la pandemia. Teníamos eventos programados, por ejemplo, Las Manos del Mundo del Vaticano, donde presentamos una serie de muestras de alguna entidad federativa en materia de turismo, en materia gastronómica, en materia de arte popular. Esto no se pudo hacer. En fin, ha sido un trabajo muy interesante. La verdad es que yo me siento muy contento porque se trata de una labor donde uno puede realmente hacer servicio. Creo que el gobierno, quienes nos contratamos para trabajar para el Estado, para el gobierno, tenemos obligación de servir a los demás y creo que esta es una buena oportunidad de hacerlo. En el perfil de su Facebook se ve cuando usted le regala al Papa Francisco unos dulces que se llaman alegrías. ¿Efectivamente fue una alegría para él recibir esto? Sí, justamente le di 3 regalos, como dice la canción. Sí. Un regalo era esta canasta que la hicieron especialmente para él.
un amigo mío que hace alegrías justamente, bueno, él no se dedica a eso, pero las hace en forma especial. Entonces hizo un paquete de alegrías con ingredientes adicionales, por ejemplo, tenía nueces, tenía piñones, en fin. Entonces esto lo preparamos en una canastita, se lo entregué al Papa y le dije, esto en México es una planta que se llama amaranto, le expliqué en la confección y después le dije, se llaman alegrías y yo se lo doy a usted porque usted es alegría. Bueno, le dio mucho gusto y después le regalé una medalla de la Virgen de Guadalupe. Lo primero que hizo fue besarla y repitió una frase que la dice constantemente. Dice que en México pueden ser ateos, descreídos, en fin, todo lo que sea, pero todos son guadalupanos. Eso me dijo. Y el tercer regalo fue un libro escrito por mí, el último que había sacado, de Crónicas de la Ciudad de México. Porque, bueno, pues él en su paso en la Ciudad de México, que fue muy breve, hace 5 años, pues quiso conocer un poco más, entonces le entregué ese libro y también le dio mucho gusto. Esos fueron los 3 regalos que le entregué. ¿Y cómo es el Papa Francisco? Sí, es así como se ve, tan amable, sencillo. Es un hombre muy humano, es un hombre, yo diría, como alguna vez, no es frase mía, eso lo ha dicho algún pensador, es un hombre que ve hacia el cielo pero tiene los pies en la tierra. Es un hombre que no se la vive en el rezo, sino que está pendiente. Desde luego es un hombre piadoso, si no, no estaría donde está. Es un hombre que tiene una enorme fe, pero al mismo tiempo está pendiente de lo que ocurre en el mundo. Él está pendiente de lo que pasa en Irak, lo que pasa en Indonesia, lo que pasa en Corea, lo que pasa en Brasil, en Venezuela. Él está pendiente de todo eso y trata de dar un mensaje de hermandad. Creo que la última encíclica que él escribió, que se llama Fratelli Tutti, es decir, todos hermanos, esta encíclica tiene rasgos que van a pasar muchos años para poder entender a profundidad lo que quiere decir, pero básicamente está hablando de una armonía en donde ya no importa si son católicos o no, la iglesia está tratando en su papado de buscar una alternativa para que haya un diálogo entre las religiones. Se hizo un acto ecuménico aquí que por fortuna con todo y el COVID se pudo hacer cuando había una baja sensible, donde vinieron todos los patriarcas de las iglesias, de la ortodoxa rusa, la iglesia anglicana, los budistas, en fin, estaba todo un ramillete de jerarcas de todas las ideologías, y bueno, no ideologías, sino religiones en general, en este marco. Pero al mismo tiempo el Papa es un hombre enérgico, es un hombre que tiene, digamos, por decirlo, como decimos los mexicanos, las agallas, porque ha puesto orden en el Vaticano. Es un hombre, digamos, de muchas convicciones, pero también tiene valor para emprender reformas. Creo que es un hombre que tiene esa enorme validez. El ser un hombre que tiene autoridad moral, la gente lo reconoce, tirios y troyanos, cualquiera lo reconoce como autoridad moral y al mismo tiempo él demuestra con los hechos que es congruente. Es un hombre que no vive, a pesar de las riquezas del Vaticano, él vive en un lugar muy modesto. A pesar de las riquezas del Vaticano, él no usa pectorales de oro, ni trae capas pluviales bordadas de oro, él usa lo normal, vamos, tiene una dignidad, la dignidad la tiene que mostrar, pero al mismo tiempo sin caer en excesos ni abusos. Ahorita que hablaba del Vaticano, se me ocurría preguntarle, si usted fuera un guía de turistas y llegara una comitiva de mexicanos para entrar al Museo del Vaticano, ¿a dónde nos llevaría? Lo primero que hay que hacer es recorrer la Basílica del Vaticano. Bueno, desde el momento que uno entra, hay un atrio monumental donde, bueno, pues tiene esculturas, todo el frontispicio de la iglesia del Vaticano, de la Basílica, tiene esculturas de los 12 apóstoles, pero con una identidad cada uno de ellos, de acuerdo con lo que la tradición dice de ellos. Por ejemplo, San Pedro, San Pablo al principio y después el resto, de acuerdo con su propio signo, Lucas, Gavilán, San Mateo con el libro y demás. Esto, bueno, ya de por sí es una belleza, tiene un obelisco que data de hace más de 1500 años. Al mismo tiempo, ya uno cuando entra a la basílica se encuentra con una serie de tesoros. De entrada, hacia la derecha está la Pietà, la escultura maravillosa de Miguel Ángel.
donde, bueno, lamentablemente antes estaba abierta al público, sigue estando abierta al público, pero ahora la separa un cristal, porque tú recordarás que alguna vez fue objeto de un atentado. Pero bueno, de todos modos se ve la maravillosa escultura. Podemos encontrar ahí, vamos, independientemente de los símbolos religiosos, podemos encontrar ahí esculturas de un enorme valor. Por ejemplo, hay una escultura de San Pedro que está hecha en un mármol negro. Esta escultura tiene el pie derecho totalmente liso. ¿Por qué? Porque la gente llega y toca el pie. Hay quien lo besa el pie. Actualmente no se puede ese tipo de cosas por la pandemia, pero bueno, la gente llegaba y besaba el pie y lo tocaba. Eso lo fue desgastando, pero es una tradición. Ver el baldaquino, que es, digamos, el sostén, la cúpula interior, donde el Papa oficia misas, eso también es una belleza. Estamos hablando de una mole que pesa unas 40 toneladas. Una vez que se recorre la iglesia como tal, que repito, es interminable todo lo que hay, encontramos, por ejemplo, una tumba, de las 3 tumbas que hay adentro de la iglesia. Una es la del Papa Juan Pablo II, que ahora es San Juan Pablo II, la tumba del Papa Bueno, es Juan XXIII, y hay otra tumba del Papa Pío IX. Hay un cuadro también muy grande del Papa Pío IX, que los 3 están elevados a la calidad de santos. Una vez que se recorre esto, hay la oportunidad de ir hacia las grutas del Vaticano. Lo primero que se topa uno cuando baja las grutas del Vaticano es una pequeña capilla en donde está la Virgen de Guadalupe. Ahí, esa capilla está dedicada a ella. El México la revistió. El altar está hecho de piedra del Cerro del Tepeyac. En fin, hay una serie de alegorías que nos dan idea de lo que es nuestro país. Y juntito a ella está la tumba de San Pedro. De tal manera que, bueno, pues eso es obligado para cualquier gente. De ahí se sigue uno por un espacio muy grande de grutas, donde está lo que era un cementerio en la época pues, previa a Cristo. Todos los grandes jerarcas de la Roma imperial se enterraban ahí. Posteriormente, bueno, pues eso se volvió catacumba, y ahí llegaron subrepticiamente en algunos casos algunos católicos. Por ejemplo, San Pedro no tenía derecho de estar ahí, pero es la influencia de algunos de los romanos que creían en él, lo llevaron ahí, a ese lugar. A partir de ahí viene el centro de la basílica, y hay una línea recta que llega a la cúpula de San Pedro. Esta cúpula, bueno, pues es lo más significativo de Roma. De cualquier parte donde uno está en Roma se ve la cúpula de la Basílica de San Pedro. Y ahí está, bueno, desde luego otra cuestión que hay que ver, la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina, con aquel fresco también de Miguel Ángel, que nos presenta prácticamente toda la historia de la iglesia, desde el Génesis, aquel dedo que está, Dios Padre está tocando el dedo de Adán, y de ahí en adelante toda la historia de la iglesia. Y bueno, ahí alrededor hay una serie de frescos impresionantes. Hace poco lograron una conjunción maravillosa, que era juntar los frescos de Miguel Ángel con los frescos de Rafael. Rafael y Miguel Ángel no eran precisamente amigos. Finalmente había celos. Miguel Ángel dijo, si entra Rafael aquí, yo me voy. Y entonces no pusieron a Rafael ahí, pero en esta ocasión, al cumplirse un aniversario más de la muerte de Rafael, pusieron los frescos en forma sobrepuesta. Entonces yo logré tomar fotografías de uno y otro. Eso es un hecho inédito, que lamentablemente ya estaba encima la pandemia y no pudo venir la cantidad de gente, y se desmontó la exposición. Creo que para una gente que viene a este lugar, ya estaría 2 días para tener una de conciencia, recorrer primero la Basílica, la Capilla Sixtina, el segundo día los museos, y después de salida irse a los jardines, porque de verdad es una cuestión inolvidable. Desde ahí se pueden tomar fotografías impresionantes de la parte que se puede observar desde un montículo de Roma. ¿Qué ciudades ha podido visitar? Lamentablemente, pues estábamos apenas pensando en ir
cuándo nos alcanzó este asunto, pero pudimos ir afortunadamente a Florencia. Florencia, bueno, pues es la cuna del arte. Florencia es otra cosa totalmente. Es una ciudad más pegada a lo medieval, más pegada a la Edad Media, pero que tiene museos y, vamos, el arte está en todos lados. Donde uno camine, se encuentra uno con obras de arte. Después fuimos a Nápoles. En Nápoles es una ciudad más moderna, una ciudad, podríamos decir, casi a partir de la unificación de Roma Italia se unifica en 1870, cuando pierden los estados pontificios, se absorbe por un gobierno unido de Italia a través del rey Víctor Emanuel, y a partir de entonces se empiezan a crear ciudades donde eran pues pequeños pueblitos. Y de ahí empiezan a surgir, y yo creo que Nápoles empieza a despuntar, a pesar de ser un puerto, empieza a despuntar a principios del siglo XX. Pero en esa ciudad tiene una cuestión importantísima que son las ruinas de lo que fue la ciudad de Pompeya. Pero en fin, todo Roma es un museo viviente. Roma, dicen, es la capital del mundo. Yo no consideraría yo tal, pero sí, yo diría que Roma es el centro del universo en materia artística y arquitectónica. Sus palacios, cualquiera que sea, son impresionantes. La forma en que los han conservado. Uno piensa en las murallas de Roma cuando era un imperio y de pronto se da uno cuenta que la mayor parte de las murallas está conservada. Y ahí están los ladrillos muy delgaditos que se pusieron, ahí están, ahí se pueden ver. Entonces, pero sobre todo el arte. En cualquier lado que uno voltee, cualquier iglesia que uno vaya, bueno, tiene toneladas de esculturas, tiene pinturas, tiene los mismos retablos, tienen un arte maravilloso. Cualquier lugar donde uno vaya tiene algo que contar. ¿Qué tal el arte culinario? Bueno, el arte culinario también tiene sus encantos, ¿no? Italia tiene 21 regiones y como México, cada región tiene su estilo. Quizás hay platillos que unifican, por ejemplo, la pasta, aunque la pasta tiene diferentes características. No es igual la pasta que se hace en Borgoña o Borgoña, como le dicen aquí, a la pasta que se hace en Roma o la pasta que se hace en Véneto, donde está Venecia. Embajador, muchísimas gracias. Solamente le voy a hacer una última pregunta. ¿Ya está preparando alguna crónica? Sí, desde luego. Bueno, primero estoy haciendo un libro sobre la presencia de la Virgen de Guadalupe en Roma. He descubierto 5 lugares donde hay pinturas de la Virgen que se hicieron desde la época de Miguel Cabrera. Miguel Cabrera fue en su momento el más importante pintor mexicano. Estamos hablando de 1744-45. Él le dieron una oportunidad de bajarle la imagen de la Virgen y la hizo idéntica, es decir, es el único que ha habido que pudo verla sin vidrio, sin ninguna protección. Entonces hizo 4 imágenes. De esas 4 imágenes, 2 están en Roma y 2 están en España. Entonces esa presencia la he estado recogiendo y al mismo tiempo algunas otras cuestiones de lo que tiene que ver la Virgen de Guadalupe con la identidad mexicana y latinoamericana.